quiero, el día de hoy estamos de lujo en ¿Qué tal, Fernanda? Con una mujer maravillosa, una mujer con una historia bellísima, que pues sale de niña de Cartagena y luego llega a un sueño americano y se vuelve la productora ejecutiva de Despierta América y luego dentro de las 25 mujeres más poderosas. ¿Qué te pasa, Luz María Doria? ¿Cómo amaneciste? Y voy a agregar algo, y me entrevista Fernanda Familia. Ay, qué adora. No, de verdad. Todavía tengo 58 años y no he perdido la capacidad de sorprenderme. Qué gusto. Todavía me emocionan las cosas. Ahora venía manejando y qué maravilla que esta señora tan importante me haya invitado a hablar con ella. Entonces me gozo mucho de esto y te agradezco muchísimo que me hayas invitado. De esa niña que sale de Cartagena a la niña grandota de hoy de 58 años, es un trecho importante. Mucho. Es un sueño cumplido. Cartagena tiene pocos habitantes, es un lugar amurallado, es hogar, es caliente, claro. Es la yuca, que la yuca no viaja. Tiene uno que comer ahí la yuca, no se puede ir a otro lado. Señor Gabo. Claro, por supuesto, la yuca no viaja. Me decía Mercedes, niña, la yuca no viaja, no seas tonta. O sea, pero me la quiero llevar a México. No, la yuca no viaja. Nunca lo había oído, pero es muy... La yuca no viaja. Bueno, de ese lugar amurallado, tan cálido, ese mar, a de repente llegar a Estados Unidos. ¿Por qué, Luz María? Tú sabes que desde muy chiquita Miami me llamó la atención. Era parecido un poco a lo que yo veía, a cómo yo definía el éxito. Aquí pasaba todo. En Cartagena, que es una ciudad divina, maravillosa, decía mi papá que era la ciudad más linda del mundo. Cuando yo vivía en Cartagena no pasaba mucho. Entonces yo quería vivir aquí y cuando me gradué, dije, me quiero ir a vivir a Miami. Fíjate, es curioso porque ahora lo pienso y siempre fui una niña miedosa, pero fue una decisión valiente. Tan grande. Tan grandotota y era la más grande del salón, 5'11", 1'80 y algo. Ah, hijo. Pero la altura no tiene nada que ver con el valor. No, yo no, 53. Ya pues, bueno, dicen que las chiquitas son tremendas. Las grandes son el no se mide de la cabeza al cielo. Bueno, te cuento que yo toda la vida fui muy miedosa y me admiro de haber tomado esta decisión valiente, que mi mamá me apoyó, fue la única que me apoyó, mi mamá es hija única también. Y me dijo, si te quieres ir, yo te ayudo, nos vamos. Mi papá no. Mi papá incluso no me quiso comprar carro. O sea, que yo cogía 3 buses para ir a la universidad. Porque él quería que yo viviera la vida real de un inmigrante y que si me aburría, pues me fuera para allá, que a mí no me faltaba nada. Gracias a Dios. Oye, sin apoyo es peor. Y me quedé, aguanté, llevo, ¿qué? Imagínate, llegué a los 15 y medio, tengo 58, saca la cuenta. Pero 15 y medio, Miami te ha de haber quedado gigantesco. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos de una adolescente de 15 años? Te cuento algo. Siempre quise ser periodista y nunca pensé trabajar en televisión, pero me llamaba mucho la atención una empresa que quedaba aquí en Miami que se llamaba Editorial América, hoy Editorial Televisa en México. Claro. Y yo era lectora de Cosmopolitan, de Vanidades. En mi caso siempre esas revistas eran el pan nuestro de cada día. Paula. Y había una en específico, Cosmopolitan, que la dirigía Cristina Saralegui. Y Cristina, sin saberlo, se convirtió en mi mentora. Yo la leía y yo decía, yo quiero ser lo que ella dice que debemos ser las mujeres. Y tal vez por eso también secretamente elegí Miami, porque ella estaba aquí, la revista se hacía aquí. Yo termino la universidad y teníamos un amigo común, fíjate qué curioso, que se llama Fernán Martínez, que en ese momento era el jefe de prensa de Julio Iglesias, que Julio Iglesias vivía aquí, estaba en su mejor momento. ¿Conoces a Fernán? Claro. Bueno, Fernán y yo somos amigos de chiquitos en Colombia, yo mucho más chiquita que él. Y cuando me voy a graduar... O sea, no te lo voy a contar delante. No, yo tampoco. Y imagínate tú que le digo yo a Fernán, me gradúo en diciembre y quiero quedarme aquí. Yo no tenía papeles, o sea, yo tenía visa de estudiante. Me quiero quedar haciendo un internado, quiero trabajar, quiero que me ayude a conseguirme una cita con Cristina Saralegui. Y Fernando es de estas personas que te ayudan a conseguir citas y sin embargo me dijo, ya hablé con ella y te van a llamar. Y me llamó su asistente y me acuerdo que me invitó a su oficina. Fernanda, cuando yo llegué a aquella oficina que queda aquí cerca del aeropuerto, yo me sabía la historia atrás de todas las portadas. Por eso te digo, fíjate el éxito. Yo conocí a Luis Miguel en esa oficina. Claro. Toda esa gente llegaba a Cartagena en esas revistas, que además el que vendía las revistas me conocí y me las guardaba. Porque él sabía que yo era loca, pues yo era una niña de 10, 11 años y ya llegaron.
Ay, no. Y yo llevaba esas revistas a mi casa y yo decía, yo algún día voy a entrevistar a esta gente y voy a escribir en esta revista. Y Cristina me atiende, le cuento toda esa historia, queda feliz. Y ¿Terminas trabajando con ella? Fui en noviembre y en febrero me llamó y empecé a trabajar con ella. Mi primera visa de trabajo me la consiguió Cristina Saralegui. ¿Cómo es Cristina Saralegui? Cristina Saralegui es una mujer brillante, es una mujer que goza con la autoridad, ella tiene que ser la que manda, es muy buena periodista. Cristina me enseñó a mí que lo más importante es la audiencia. Me enseñó a hablarle a la gente como habla la gente. Me decía, acuérdate que escribimos para 21 países y todos nos tienen que entender. Me acuerdo que después empieza TV Novelas en Estados Unidos y ella la dirige, yo también trabajo con ella en TV Novelas y de lo que yo más gozaba era cuando hacíamos las reuniones para crear los titulares. Era muy buena haciendo titulares. Balazo. Bueno. Y en aquel momento, sin redes sociales, o sea, cerrábamos revistas 2 meses antes de que saliera y siempre la revista era actual. Eso siempre se lo admiré y hoy a veces me escucho hablar y me parezco mucho a ella. Aprendí mucho de ella. Y luego, fíjate, hoy producir, imagínense nada más hoy, producir el programa más importante en la mañana, el matutino, que es Despierta América. Y te voy a contar cómo llegué ahí porque es una gran historia de vida. Yo era directora yo termino de trabajar en la editorial, peleo con Cristina, lo cuento en mi primer libro, y doy el salto en la televisión. ¿Que he soñado? Sí, la mujer de mis sueños. De mis sueños. Exacto. Y llego a la televisión porque me ofrecen un trabajo que yo nunca pensé tener. O sea, yo no quería estar en televisión. Qué bueno que dije que sí, porque imagínate, y me hubiera quedado, ya no tuviera trabajo hoy en día. Y trabajo 10 años en Telefutura, que era la cadena hermana de Univisión. Y un día me llaman y me dicen, Telefutura no va a seguir produciendo, vamos a poner programas enlatados y tú pasas a ser, desde el martes, la productora ejecutiva de Despierta América. Un programa que a pesar de que soy la mujer de mis sueños, no me gusta madrugar. Un programa en el que yo nunca hubiera pedido trabajo. Y me quedaban 2 meses de contrato. Un programa en el que nunca hubiera pedido trabajo. Nunca. Por el horario, por muchas razones. Yo en ese momento era muy de chisme, tengo que admitirlo. Mis programas eran de chisme. Yo supervisaba La Tijera, supervisaba escándalos. ¿Cómo andabas viviendo del chisme? Del chismecito. Ya no me gusta tanto. Fíjate. Fíjate, por eso la historia es bonita. Porque muchas veces yo digo que Dios te da regalos envueltos en papeles muy feos. Y cuando los abres, ves que la cosa buena está dentro. A mí me dieron un regalo envuelto en un papel muy feo. Y yo lo acepté. Además llegué y ellos estaban pasando por una crisis un poco de liderazgo. No tenían líder. No me recibieron bien, que hoy se los agradezco porque justo lo recordaba esta semana. Cuando llegué, ni siquiera fueron amables. Ellos no creyeron. ¿Cómo te recibieron? Muy, muy secos, muy parcos, ni siquiera con la hipocresía natural de bienvenida. A mí nadie me dio la bienvenida. Y yo me acuerdo que digo, algún día nos conozcamos y podamos recordar este momento como que fuimos sinceros los dos. Llevo 12 años y es donde más feliz he sido profesionalmente. ¿De verdad? Y mira que he sido feliz. O sea, recuerdo mi época de cosmopolita maravillosa, pero donde Luz María Doria creció y aprendió, ha sido un Despierta América. ¿Cuál ha sido, además de este reto de una mala cara, además del reto de, ¿sabes qué? La indiferencia y el mal modo, ¿no? Uh-huh. El reto de enfrentar eso. ¿Cuál es el reto cotidiano de elegir el contenido del programa más importante matutino? Sí, yo siempre digo que yo no digo la última palabra, yo la escojo. Entonces, el reto más importante es escoger lo correcto. Lo correcto. Lo correcto es lo que le va a gustar a la audiencia, lo que le va a servir a la audiencia. Eso me lo enseñó Cristina. Cristina me decía, hasta la leche de magnesio sabe a menta. Entonces, a mí me gusta mucho. Cuidado con las apariencias. Claro, a mí me gusta mucho entretener. Y siempre, y en 12 años que llevo en Despierta América lo he hecho y lo hice antes, creo que tenemos el privilegio de que la gente nos sintonice y tenemos que hacerle la vida feliz. Tenemos que hacer la vida amable, tenemos que ser como somos, como tú abres tu casa para tus invitados. Entonces no me gusta así la gente que es muy seria y es muy correcta, todo. No, a mí me gusta que la gente sea sincera, que se dé a conocer como realmente es. Que eso me parece muy interesante porque
en un mundo tan complejo como hoy, hablar de hacer feliz al otro vale la pena. Déjenme ir a anuncios QTF y regresamos con mi querida, ya le digo querida. Ya somos amigas. Ya somos amigas. Divina. ¿Verdad? Divina. Como algo bonito. Como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Escuchemos. Fíjense al público que está con nosotros. Ella es Luz María Doria. Es la mera petatera de Despierta América. Pero platicábamos hace un momento, Luz María, vivimos en un mundo de mucha depresión, de malos modos, de caras, de gente que no te contesta el gracias, buenos días, de mucho farmacodependiente, de depresión, ansiedad, tú las traes. Híjole, amanecer con Despierta América ya es una forma de vida. Exactamente. Tenemos un jingle que dice: con Despierta América se despierta bueno. Y eso es lo que queremos todos. No quiero hablar en primera persona. Es un equipo que se parece mucho. Somos inmigrantes, somos soñadores, nos parecemos a la audiencia. Pero fíjate que me dejas pensando, Luz María, así como se baila y dices, hay una humillación en este sentido, también me pongo a pensar en el momento más crítico que has vivido al aire. Son 12 años. No, muchísimo. Debe de haber miles, pero pues es que te ha tocado todo, pues te ha tocado bomba. Me tocó la muerte de Jenny Rivera. Que recuerdo que estábamos en Orlando y veníamos y me enteré en la carretera. Yo era amiga de Jenny Rivera. Era compinche de Jenny más que amiga. Yo siempre decía que era mi mejor productora. Y entonces es triste cuando pierdes a alguien así. Todas las muertes son tristes, pero esa muerte fue muy... Aparte yo le tengo pánico a los aviones. Entonces como que Jenny se matara en un avión me impactó mucho. Conocí a los hijos, estaban chiquitos. Ay. Y son noticias tristes que no quiere dar. Hombre, en Estados Unidos, por la situación de nosotros los inmigrantes, siempre hay noticias tristes. O sea, los padres que pierden hijos en la frontera. Pero son noticias que tenemos que dar. O sea, por eso te digo, Despierta América se parece a la vida. Es una mezcla de todo. Del dolor que todos tenemos, de las cruces que cargamos, de las alegrías que tenemos que celebrar. Pero sí, yo me acuerdo de la muerte de Juan Gabriel, la muerte, o sea, cada uno de grandes amigos. Sí, yo de Juan Gabriel no era amigo, lo conocí, lo vi una vez, pero era un tipo al que yo admiraba muchísimo. Pero sí, y a veces pienso que todavía me faltan, espero que no sea yo primero que ellos, pero gente que soy fan que no se han ido. El otro día cuando supimos la noticia de que se había muerto y era mentira de José Luis Perales, yo me estaba muriendo. Será de mi época. De nuestra época. Claro, entonces es gente con la... Llevas 2 años nada más. Pero tú te ves menor. Fíjate bien, por chiquita. Tú sabes que... Tú te ves grandota por grande. Tú sabes que me pasa mucho que digo, qué privilegio que los ídolos, que eran los ídolos de mi juventud, los pude entrevistar, los pude conocer. Julio Iglesias, por ejemplo, porque escogimos una profesión que lo permitía. ¿Te gusta más estar frente a la cámara? No. Detrás, te cuento. O sea, directora de orquesta. Totalmente. Mandando la que tango. La que manda. Se están quietos. Sí. Oye, espérame, antes que... ¿Qué haces con el ego de los...? Bueno, te cuento una cosa. Llevo 12 años ahí y es el grupo con menos ego que he conocido en mi vida. Ay, no te creo. Te lo puedo jurar sobre una Biblia. A veces les digo, espabilense, que ustedes son importantes. Son gente de lavar y planchar, como decimos en Colombia. Son muchachos muy... Bueno, ya ahorita muchachos me van a oír. Ya. Son gente... Que nos oigan para decir, bueno, ya sí, son gente muy, muy humilde. Es que se parecen a nuestra audiencia. O sea, no tienen nada en la cabeza de que me creo más que nadie, para nada. De verdad que puedo... Es que los egos son un tema. Y en televisión más. Y he trabajado sí sé de lo que se trata, por eso te puedo decir con conocimiento de causa que Cristina podrá haber sido un ejemplo. Yo sí creo que Cristina tiene un ego muy grande y lo sabe ella, pero creo que también es parte de su éxito. Ella cree mucho en ella. Lo que pasa es que nos enseñaron que somos arrogantes cuando admitimos nuestras fortalezas. Y ella desde siempre sabía para qué servía. Y lo decía. Entonces sonaba como que ególatra, pero ahora... Yo a mis 58, yo soy ya un poquito así también, porque cuando tú aprendes a quererte
y sabes para qué sirves, lo puedes hacer mejor. Y no tiene nada de malo decir, yo sé que yo soy muy buena escritora. A mí me gusta escribir, soy buena escritora y tengo el don de escribir. A lo mejor no soy buena hablando en público, pero es bueno saber para qué sirve a uno. ¿Cuál dirías es la mentira más grande que te has dicho? Que no iba a poder. ¿Quién soy yo para hacer eso? Y lo dije muchas veces. Yo tomé decisiones radicales basadas en el miedo. Y te doy 2 ejemplos concretos. Uno, mientras menos se note que existo, menos voy a meter la pata, menos se van a dar cuenta que metí la pata. Ay, qué fuerte, Luz María. Mientras menos... O sea, yo detrás, calladita, sin que nadie sepa que existo. Uy. Ay, eso fue como hasta los 50, yo diría, porque los 50... ¿Cómo? Sí, yo estoy recién desempacadita. Yo era una bobita hasta los 50. ¿Por qué? Por miedosa. A los 50, ¿De qué hablas? te lo juro. La gente que me conoce me dice, yo no puedo creer que tú eras así. Ojo, a mí cuando me siento cómoda, como me sentí desde que entré a este estudio y te vi, yo soy muy natural y muy normal y me encanta hablar y ya tú ves cómo hemos hecho de buen ligue tú y yo. Pero a mí esto de las cámaras me da susto, me da nervios. No, o sea, no me siento tan cómoda. Hoy yo no sé, hoy estoy como... ¿Eres una mujer insegura? Muchísimo. ¿Cómo? De eso se trata la mujer de mis sueños. La mujer de mis sueños es como esta muchachita, yo le digo la bobita de Cartagena, insegura y llena de miedos, logró lo que quería a pesar de. Yo me inventaba cosas como esas de no hablar. ¿Qué me ayudó? Tener jefas como Cristina, que creyeron en mí. Uy. Por eso es tan importante los mentores. Por eso yo hoy en día, todo el que pueda ayudar y apoyar, lo ayudo. Yo decidí escribir ese libro, porque siempre se me dio bien escribir, como te decía, no me da pena decirlo, para ayudar a la gente miedosa e insegura que nunca se atrevió. Yo me atreví a ciertas cosas, pero yo, por ejemplo, yo decía, ¿cómo yo voy a escribir un libro? ¿Quién soy yo para escribir un libro? Pero a ver, antes de los 50, ¿qué veías en un espejo cuando te veías? Qué buena pregunta. Veía una mujer que tal vez tenía mucho para dar y por miedo había decidido no darlo. Pero había buscado la comodidad. Yo dije muchas veces que no a cosas que yo quería decir que sí. Y a veces decía que sí para complacer, como para quedar bien. Entonces, siempre fui muy trabajadora. Y vuelvo y repito, tuve jefes que descubrieron valores en mí y me apoyaron, pero yo no soy de esa gente que se vendía de que vamos a hacer esto. No. Yo era en silencio, calladita, miedosa. Te doy el ejemplo concreto de mis miedos. Yo decidí que nunca iba a ir a Europa, porque como iba a estar 10 horas montada en un avión. Dios María. Yo fui a Europa a los 48. ¿Y sabes por qué fui? Porque mi mamá un día en mi casa, lavando los platos, me dice, nunca fuimos a Europa. Y yo no voy sola porque me da pesar de ti, una boba que nunca se ha querido montar en un avión 10 horas. Y en ese momento dije, me dice, ¿y si me queda vida como mi mamá? Me quedan 12 años de vida porque mi mamá se murió a tal edad. Y yo me levanté y me fui un día donde mi esposo, le dije, vámonos a Europa, compremos la ida y la vuelta y además lo recorremos en carro o en barco. Y fui. Pero fíjate que fue a los 48. A los 50 hice un vuelco así. ¿Y sabes por qué, Fernanda? Porque dije, me quedan 10 para 60. Si yo no hago lo que quiero hacer, a lo mejor nunca lo hago. Y me puse a escribir. Y el éxito del libro, y cuando digo éxito, es la cantidad de gente que me escribió y me dijo, me ayudaste. Gracias a ti lo logré. Yo misma agarré el valor de mis lectores. Y ahora no me quedo con las ganas de nada. Esto es nuevo. Esto hace 8 años. Hace 10 años no era la que está aquí hoy. ¿Qué revuelco en ti? ¡Qué fuerte! ¿Quién te da la noticia de la muerte de tu madre? No, mi mamá no se ha muerto. Mi papá se murió. ¿Tu papá? Mi papá se murió y me la da una gran... Yo estaba en Cartagena y me tocó... O sea, había ido porque tenía cáncer y Alzheimer. Uy. Y me tocan la puerta, lo había visto en la noche, me acosté a dormir y por la mañana en la casa donde yo estaba, que es una gran amiga, como una tía, me
tocó la puerta y cuando toqué la puerta a las 6 de la mañana dije, ¿qué pasó? Y dijo, se murió tu papá. ¿A dónde se van los muertos, Luz? Yo estoy convencida de que se van al cielo, a un lugar mejor. Yo cuando me dieron la noticia, fíjate qué curioso, me llegó a la mente, yo creo que eso es fe, la imagen de que mi papá lo estaba cargando a la Virgen. Ay, qué bonito. Fue lo primero que pensé, y mi papá no era religioso. Yo soy la única religiosa en mi familia, soy yo. Inmediatamente la frase fue con esa imagen. Yo funciono con video y audio, y fue mi papá. Entonces siempre eso me calmó, sufrí mucho porque éramos muy amigos. Mi papá se cuidaba mucho el cerebro y le da Alzheimer. Entonces son historias que uno a veces que debilita un poco la fe. Pero la fe te hace sacarlas adelante, ¿no? Sí, eso es importante. Sí, si no, no, definitivamente. No, fíjate el primer pensamiento. No, bueno. Pero yo decía, ¿por qué si se cuidaba tanto el cerebro, le da Alzheimer? Son pruebas raras. Y me ayudó siempre le pedí a Dios que yo quería sufrir con paz, que no me hiciera sufrir angustiada. Y sufrí con paz la muerte de mi papá. Híjole, yo no he pasado ese proceso y cuando llegue creo que va a ser un poco difícil, como quien nos esté escuchando y viendo. Vamos a anuncios QTF y volvemos en la recta final. Feliz de hablar contigo. ¡Ay, qué rico! Escuchamos. A ver, espérame. Me estabas diciendo que cuando muere tu padre, tú al cabo del tiempo, Luz María Doria, empiezas como a escuchar que... Y lo conté en mi primer libro porque es una situación que no sé explicar, pero estoy absolutamente convencida de que sucedió. Y te lo puedo contar en primera persona y creo en lo que te estoy diciendo. Yo empiezo a escuchar a mi papá, o sea, yo podía estar manejando y de pronto yo escuchaba a mi papá diciéndome, tienes que ser mejor persona. Y yo inmediatamente decía, yo no soy mala persona. Y seguía. Pero hazte de cuenta, Fernanda, que tú vas a un restaurante y me dice, Luzma, tienes que ir al restaurante de la esquina que venden unos tacos deliciosos. Era como una recomendación. Era como si mi papá hubiera llegado a un lugar donde le hubieran dicho, hay que ser buena persona allá abajo. Bueno, pasa el tiempo y yo sigo con esto. Solamente se lo cuento a mi esposo y a mi mamá, porque tampoco soy una loca de que en ese momento le iba a decir a todo el mundo, mi papá me está diciendo que tengo que ser mejor persona. Yo no me consideraba mala persona. Yo tenía una persona que trabajó conmigo, y él lo sabe, porque ya es público, lo hice público en mi libro, que yo no trabajó conmigo en Escándalo TV, al que yo no traté muy bien, que digamos. Es más, llegó un momento en que me acuerdo que hablé con mi jefe y le dije, yo creo que lo debes trasladar, él no es la persona para estar en este programa, le falta, bueno. Y pasa el tiempo, él y yo seguimos trabajando en la misma empresa, aunque yo no era su jefa, y un día él va a mi oficina para hablar de algo y ve un libro, y ese libro me lo traje yo de Cartagena cuando mi papá se muere. Y le cuento la anécdota, y empezamos a hablar de mi papá. Y él se va y me dice, ojalá que cuando yo me muera, mi hija me recuerde como recuerdas tú a tu papá. Bueno, yo me voy para mi casa y al día siguiente me levanto con un texto de él. Tengo un mensaje de tu papá. Ojo, yo no soy amiga de este señor. O sea, no es como que... Y yo llamo a mi ex jefe, que era la persona que los dos teníamos en común, y le cuento, este tipo es mentiroso, loco. Me dijo, no, Luzma, él es buena persona, tú no te llevaste bien con él, pero no te está mintiendo, tiene un mensaje. Nos citamos aquí cerca en un restaurante. Yo llegué y tú debes estar acostumbrada igual que yo a que la gente te diga cosas bonitas, pero no a que te diga cosas feas. Claro. Yo me siento y el tipo empieza a decirme todo lo que yo lo hice sufrir cuando yo era su jefe. Te di. Pero tú me hiciste sufrir tanto, yo sé que yo no te di la talla según tú. Yo sufría cada vez que llegaba a mi casa porque decía, me van a botar y no tengo con qué pagar el colegio de mi hija. Y yo decía, pero yo vine a que me diera un mensaje de mi papá. Pero yo no podía hablar. Uno no está acostumbrado a que la gente le hable mal a uno en su cara, de uno. Y yo era así, y a mí se me escurrían las lágrimas. Yo no me acordaba de ciertas cosas, pero sabía que él me estaba diciendo la verdad. ¿Qué es lo más grave que le hiciste? Me imagino que lo humillé y le dije que no servía. Y en ese momento, cuando él termina de contarme todo y une la historia y me dice, y ayer cuando salí de tu oficina, que te dije que ojalá que mi hija me recordara como tú recuerdas a tu papá, me quedé como impresionado y por la noche me estaba quedando dormido y yo no conozco a tu papá, pero sentí que me decía, habla con Luz María y dile que tiene que ser mejor persona.
Ay, Luz María Dora, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Esto no lo sabía sino mi marido y mi mamá y no lo habían contado. Y cómo Dios escoge, porque fue Dios. Quizás la persona que yo más daño le he hecho profesionalmente para que me tenga ese mensaje en mi papá. ¿Cómo tú explicas eso, Fernando? Y él no sabe. El daño que le causas. Sí, y yo siempre digo que... Es que luego no sabemos con las palabras qué decimos, Luz María. Y sabes que se lo agradecí públicamente, lo escribí en mi libro. Él, ahora, no te digo que soy la mejor persona del mundo, pero sí me cuido mucho ya cuando tengo que dar una orden. En medio de la emoción del en vivo, hay mucho grito, hay mucho... ¡Ah! La crisis, hay crisis. Y ahora, exacto, nunca se me olvide esa historia. Y le agradezco mucho que Dios haya escogido esa misma persona para que, tal vez si hubiera sido otra persona, no me hubiera llegado tanto al corazón como eso. Es que cada minuto, de verdad, cada minuto al aire, en vivo, es un momento de crisis. Porque tú no sabes si se va a apagar el foco, si se va a caer la señal, si se va a cortar. Es verdad. Todo. O sea, ser productora. Yo lo comparo a un avión. Fíjate, a los viajes en avión, que todo tiene que estar perfecto para que el avión suba y baje y el vuelo sea perfecto. Admiro muchísimo a toda la gente del control room. Yo solamente soy la que grito. Yo te admiro a ti porque... Pero llevo 22 años en esto, ya es parte de mi vida. Y fíjate lo bueno, cuando siempre he trabajado en vivo. Bueno, no, ahora estoy productora ejecutiva de Algo Personal con Jorge Ramos, que lo estoy disfrutando mucho. Ay, me lo encontré en un vuelo regresando de Mícono. Bueno. Qué hombre más bello. Es muy generoso. Y yo lo admiro muchísimo. Pero están grabados, van grabados. Esos son grabados, ese es grabado. Y lo estoy disfrutando mucho. Pero siempre mi vida ha sido en vivo. Y eso te ayuda a la vida real a tomar decisiones rápidas. Claro. Fíjense en esto, parece una bobada, pero cuando ustedes nos ven o nos escuchan, es porque previo hubo un 5, 4, 3, 2 y el 1 lo cuentas en tu mente. Exactamente. ¿Qué sientes? Mira, se me pararon los pelos de punta. ¿Qué sientes cuando ese 1 lo cuentas en tu mente? Siempre me doy la bendición. Siempre estoy en el control room. A veces en mi oficina también estoy conectada a todo. Es hacer que las cosas sucedan. Yo digo que mi profesión es hacer que las cosas sucedan. ¿Cuántos monitores tienes frente a ti? Tengo pocos. Tengo 2, 3, 6, 7. Tengo pocos. Sí. Y la computadora. Sí, estamos locos. ¿Cómo cuántas conversaciones manejas, Luz? Muchísimas. Sabes que el otro día estaba pensando en Estados Unidos por la diferencia de hora, cuando aquí son las 10 de la noche, en Los Ángeles son las 7 y todavía la gente sigue mandando emails y llamando y hay que trabajar. Yo no sé cuántas, nunca he hecho la cuenta, pero es estar conectado 24/7, no hay otra manera. No me disgusta, no creo 100% en la desconexión. Incluso en vacaciones yo estoy mirando mi teléfono. Es parte de la vida, es parte de mi vida. En los pocos minutos que nos quedan, Luzma, ¿cómo te apagas? Mi papá siempre le gustaba acostarse en una hamaca. En mi casa siempre hubo hamaca y yo tengo una hamaca en mi casa. Tal vez el momento en que soy más, me vuelvo a hacer esa bobita de Cartagena en esa hamaca, leyendo. Pero no me apago del todo. O sea, como que me relajo, digámoslo así. Porque si... Ay, me dio ganas de llorar. ¡Ay, bonito! Sí. ¿Verdad? La bobita de Cartagena. Sí. Ahorita... Un mujerón de 1,80, de las 25 más poderosas. O sea, imagínate. Tú sabes que el 11 de noviembre es la independencia de Cartagena, que es la primera ciudad que se independiza de Colombia. Y de España, pues. Y yo hacía 40 años no pasaba un 11 de noviembre en Cartagena. Fíjate cómo es la vida, que el año pasado me dan un premio y es un 11 de noviembre. En Cartagena. En Cartagena. Y fui con mi marido y con mi hija. Mi esposo es ecuatoriano, mi hija nació aquí. Y me subo al escenario y les cuento cómo esa bobita de Cartagena hace 40 años caminaba por las calles soñando con tener la vida que tiene ahora, pero dudándolo un poco, ¿no? Y al final, cuando terminé, les dije, cuando tengan miedo, acuérdense de esta bobita de Cartagena. Buah. ¿De dónde eres, Luzma, para despedir? 2 preguntas. ¿De Cartagena? De Cartagena. Bien bella.
te vas a hacer llorar, púchale. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te vas? Me quedo con una conversación maravillosa, de corazón a corazón, con una mujer que llega al alma, con una mujer que me hizo sacar mis verdades, con una nueva amiga. Ay, mira la que ven. Mi nueva amiga. Ay, no, qué bonito. Es que saben que me entró la chilladera porque hay mucha gente que empieza y no sabe para dónde va. Y a mí también me pasó lo mismo. Ay, no sabía para dónde. ¿Y cómo lo lograste? Igual que tú, día a día. Exacto. Ahí vamos, bien. Yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos ahora, contarlo. Sí, porque contarlo Para que esta nueva generación, incluso ni tan nueva, hay mujeres de 50 que me han dicho, gracias a tu libro, me paré y puse mi negocio. Ándale. Si tú lo lograste a los 50, ¿por qué yo no? Entonces yo creo que esa es mi visión de vida, que la gente sepa que sí va a poder y que todas esas cosas que nosotros mismos nos metemos, Fernanda. Son dicen vulgarmente unas chaquetas horrorosas mentales. Entonces, yo siempre digo, somos Steven Spielberg y me inventamos unas películas y producimos una película. Sí. ¿Sabes que yo voy a producir una película buena? Ya basta de pensar que el avión se va a caer, Hay un estudio reciente, en el reciente libro de Andrés Oppenheimer, por cierto, que habla de la importancia del pensamiento positivo. Es todo, aquí nace todo. Yo siempre digo que la primera persona que tú te tienes que convencer es a ti mismo, de que tú sirves. No al jefe, es a ti mismo. Sí, fíjense que a mí me conmueve mucho todo esto, porque veo gente que empieza y el trabajo el camino es bien largo. Sí. O sea, llegar, escribir un libro, ser productora ejecutiva de las 25. O sea, todo se lee muy fácil. Y tú sabes que tiene la culpa ahora de que eso nadie lo sepa, el Instagram. Y somos todos cómplices de la mentira. Siempre nos ponemos en la foto bella y no ponemos la foto de cuando estamos con los pelos parados, sin pestañas postizas, sin gota, Hijo, yo sí corriendo. ¿Tú sí la pones? Sí, ya. ¿Sabes cuándo? Ajá. Cuando usaba tantas extensiones de pelo, empezó a caer. Yo no he tenido. No, espérate. Sí. Dónamelo. Bueno, ya nos vamos a tener que Dale, volvemos a hablar. En febrero sale mi nuevo libro. Ya, título y todo. Título y todo. ¿Cuánto renta? Ya listo, ya lo entregué hace un mes. Se llama ¿Cuánto te pesa lo que te pasa?